Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos muchas gracias a Dios porque estamos otra vez aquí, pero especialmente damos gracias a Dios por las personas que nos acompañan por primera, por segunda, por tercera ocasión. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, siéntanse en su casa y esperamos que no sea la última ocasión que estén aquí con nosotros, sino que haya muchas veces más. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Verdad que sí? Bueno, deseamos con todo nuestro corazón volverles a tener aquí entre nosotros, Y vamos a tener el tema de hoy. Espero que no se espanten, pero es un mensaje muy, muy importante para todos nosotros. Estamos hablando acerca de al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y como introducción, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesús hace una oración, y ahí viene la oración que hizo en ese capítulo 17, la oración al Padre. No es el Padre Nuestro, es otra oración, por cierto, mucho más larga. Pero en esa oración hay una parte que es la que quiero resaltar el día de hoy, el versículo número 3. El versículo número 3 del capítulo 17 de Juan, Señor Jesús orando al Padre dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Voy a repetir la primera parte, dice: y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti. Se lo está diciendo al Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que en esta oración Jesús nos enseña que la vida eterna de nosotros depende de conocer ¿a quién? A Dios. Depende de que conozcamos a Dios. Por eso es muy importante conocer a Dios. ¿Cuántos quieren tener vida eterna en el cielo? Por eso es importante conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. Que no nos pase, y por eso es el título de estos mensajes, al Dios no conocido, que no nos pase como a los griegos. Los griegos, cuando Pablo fue a la ciudad de Roma, a la ciudad de Atenas, ya me estoy revolviendo ahí, él vio que había muchos templos, pero entre todos, porque eran politeístas, entre todos había un templo dedicado con una inscripción que decía afuera: al Dios no conocido. Porque decían, por si se nos olvida alguno, por si se nos pasó alguno, entonces así hicieron un templo al Dios no conocido, y ahí lo adoraban a ese Dios no conocido. Fíjense cómo adorar a un Dios que no se conoce. Bueno, para que no nos pase lo mismo que a los griegos, nosotros estamos estudiando a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y ya hemos llevado 12 mensajes sobre este tema, y hoy es el mensaje número 13, de la buena suerte, ¿verdad? No anden con esas cosas ustedes. Bueno, este mensaje es importante porque de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús. Y son muchísimas las cosas. Bueno, ¿dónde podemos conocer a Dios? ¿O cómo podemos conocer a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Para decir, Dios es más o menos así, clarito, de tal estatura, nadie, ¿verdad? ¿Alguien ha tocado a Dios para decir, mira, Él es suave o está duro o qué? ¿Alguien ha escuchado a Dios, su voz? No. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer acerca de Dios? La manera que nosotros podemos conocer acerca de Dios es por medio de este libro, que es la Biblia. Aquí en la Biblia, que es el libro de Dios, la palabra de Dios, Él se revela a nosotros, Él se revela a sí mismo a nosotros, cómo es Él. Y en la Biblia podemos descubrir muchas cosas acerca de Dios. Voy a poner aquí una pequeña lista de cómo es Dios, según la Biblia. Dios es, por ejemplo, es espíritu, dice la Biblia. Dios es infinito, Dios es insondable, inmutable, quiere decir no cambia, es eterno, es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todopoderoso, es grande, es santo, es justo,
Él es paciente, es bueno, lleno de amor, es misericordioso, es lleno de compasión, verdadero, fiel, recto, justo, soberano, altísimo, celoso, lleno de majestad, lleno de gloria, inmortal, incorruptible, infalible, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que la Biblia nos revela acerca de cómo es Dios. Y hemos estado estudiando algunas de estas. Pero hoy vamos a ver un aspecto relacionado con Dios, un aspecto que muy pocas veces se predica. Y muy poco se predica porque no agrada a las personas escuchar este aspecto acerca de Dios. Y sobre todo estoy hablando de creyentes, no les agrada. Y por eso las personas se comportan como se comportan, llevando una vida pecaminosa. Como dice el apóstol Pablo, como la describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, los versículos del 10 al 17. Ahí dice Pablo cómo son las personas. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Así se describe cómo es el hombre, cómo es la mujer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la persona o las personas se comportan de esta manera? ¿Por qué? La respuesta es porque no conocen a Dios. Y esa respuesta la da mismo el apóstol Pablo, porque si conocieran a Dios, dice Pablo en el versículo que sigue, que es el 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, por eso se portan así. Si conocieran a Dios, si la gente conociera realmente cómo es Dios, quién es Dios, les daría miedo portarse como se portan. Les daría terror portarse como se comportan. Les daría pavor llevar esa vida pecaminosa que llevan, si lo conocieran realmente. Y Pablo dice, son así porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es que el aspecto que vamos a ver de Dios el día de hoy, ya vimos algunos, que Dios es soberano, Dios es amor, Dios es muchas cosas. Hoy vamos a ver algo que quizá algunos se van a asombrar. Dios es temible. A ver, repítalo. Dios es temible. Dile al de al lado, Dios es temible. Cuando lo digan, díganlo temblando. Dios es temible. Temible. Ese es un aspecto que muchos prefieren ignorar. Y estoy hablando de también creyentes, no solamente de los inconversos. Muchos prefieren ignorar acerca de Dios, que Dios es temible. Les gusta creer o conocer a Dios como que Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es lleno de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas bonitas. Dios es bueno. Pero la Biblia nos enseña que también a Dios se le debe tener temor. A Dios se le debe tener temor. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Y cuando yo hablo de la palabra temor, y no yo, sino también la Biblia, no es como algunos dicen reverencia, sino es miedo, pavor, terror. Vamos a ver la Biblia. Isaías 8, versículo 13. ¿Lo quieren leer conmigo? Dice así: a Jehová de los ejércitos,
a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Se fijaron? Para que no cupiera duda, sea Él vuestro miedo. Estas palabras que están dadas por el profeta Isaías no fueron dadas a pueblos inconversos, no fueron dadas a los babilonios, a los egipcios, a los fenicios, a los que ustedes quieran, asirios, caldeos, etcétera. Fueron dadas a los judíos, al pueblo de Judá. A ellos les está diciendo, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. ¿Por qué? Porque ellos de repente tenían que enfrentar en guerra a los ejércitos de pueblos vecinos enemigos, y tenían miedo porque esos ejércitos, pueblos enemigos, tenían el apoyo de sus dioses, entre comillas, porque eran falsos dioses. Y entonces ellos tenían miedo. No, pero Baal peor está con ellos, o Astarot, o Moloch, o quién sabe quién los apoya. Y dice Isaías, no tengan miedo de sus dioses, a quien deben tener es a su Dios, a usted, a Jehová. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo, no los otros que son falsos dioses. Es lo que está diciendo Isaías. Ahora, Asaf, que escribió el Salmo 76, él escribe así, hablando de Dios, dice, tú, temible eres tú. No se lo está diciendo a Nabucodonosor, no se lo está diciendo a algún rey por ahí, se lo está diciendo a Dios. Dios, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Alguno de ustedes recuerda su niñez, cuando hicieron alguna cosa mal y que hizo enojar muy fuerte a su padre o a su madre, y que los llaman y los ponen enfrente y saca el cinturón el papá? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y cómo se pusieron? No lo vuelvo a hacer, no me pegues, ¿verdad? Todos llenos de miedo porque venía el trancazo. Bueno, a algunos ya no les tocó porque los derechos humanos están muy chavos, ¿verdad? Pero a los que nos tocó más para allá, sí. Y duro, todavía tengo cicatrices. No es cierto. Pero fuerte que nos sonaban, ¿verdad? Pues ahora imagínense estar delante de Dios. ¿Quién podrá estar de pie ante la ira de Dios? Es lo que dice el salmista. ¿Quién? Si delante del papá o de la mamá nos dio miedo, imagínense estar delante de Dios, enojado. Dios enojado. ¿Se enoja Dios? Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero miren, no nada más Isaías o Asaf dijeron que había que tenerle temor a Dios. ¿Saben quién también lo dijo? ¿A qué no saben quién? El mismo Señor Jesucristo. El mismísimo Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, versículo 5. Y está hablando, vean por ahí su Biblia si quieren, no les está hablando a los fariseos, que eran los enemigos. No les estaba hablando a los saduceos, no les estaba hablando a los escribas, no les estaba hablando a los principales sacerdotes, estaba hablando a sus seguidores, a sus discípulos. A sus discípulos les está diciendo esto. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es? ¿Quién tiene poder de quitar la vida? ¿Y quién tiene poder para después de quitar la vida echar al infierno? Dios. Eso lo dijo Jesús. No importa la edad que tengas, puedes estar ya grande, puedes estar mediano o joven o niño. Cualquier día, en cualquier momento, Dios puede decidir quitarte la vida. Puede ser hoy. Hoy Dios puede decir, pues hoy se me pega la gana y te quito la vida. Se acabó. Aunque estés joven, aunque estés sano, aunque estés fuerte, aunque no te duela nada ahorita en este momento, Dios al salir en un ratito, ¡zas!, decide y te quita la vida.
Y después de quitarte la vida, Él puede decidir enviarte al infierno. Por eso dice Jesús, a Él lo deben temer. A Él. A veces tenemos temor de los malos o de los del cartel, quién sabe cuál y no sé cuánto. Dice, no, dijo Jesús, estaba hablando de eso. A eso no les tengan miedo, ténganle miedo al que puede quitar la vida y después echar al infierno, o sea, a Dios. A Dios. Y una persona que teme a Dios, de veras, que teme a Dios, ¿cómo se porta? ¿Cómo se porta una persona que tiene temor de Dios? Bien derechito, ¿verdad? Más o menos lo que puse aquí, una persona que teme a Dios vive una vida recta y justa delante de Dios, lo que hace que los demás vean en él sabiduría por su comportamiento. Dice Proverbios, que ya hemos estado estudiando el libro de Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando un joven creyente, temeroso de Dios, sus amigos, sus compañeros de la escuela, del trabajo, van a una fiesta, se emborrachan, fuman, se drogan, se acuestan con mujeres, y él, temeroso de Dios, se aparta de todo eso, no fuma, no toma, no se droga, no usa nada de esas cosas, ni practica la fornicación. Entonces, delante de los demás, dicen, qué sabio es este joven, qué sabio, se aparta de lo que no es bueno, de lo que no le conviene, de lo malo. ¿Qué lo hace actuar así? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Miren, yéndonos al pasado, en la antigüedad, podemos leer en los libros de historia, seguramente todos por ahí les tocó algo de esto, cómo había pueblos antes y qué religión tenían esos pueblos. Empezando aquí en México. Y váyanse para atrás, egipcios, babilonios, fenicios, caldeos, asirios. ¿Qué religión tenían? ¿Cómo era su religión? Era politeísta, ¿verdad? Creían en un montón de dioses. ¿Eran realmente dioses? No, no eran dioses. No existían esos dioses, eran falsos dioses. Eran ídolos que ellos se habían inventado, eran producto de su imaginación, no eran reales esos dioses. Pero ¿saben una cosa? Ellos le tenían temor a esos dioses que se habían inventado. Por ejemplo, veían el sol alumbrando y decían, ese es un dios, el sol, el dios sol. Y luego cuando venía la tarde y la noche, se ocultaba el sol, les daba miedo. Decían, ay, ya no está el sol. Y volverá a salir el sol. Al otro día volverá a haber sol. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si el sol se enoja con nosotros y ya no nos da la luz, ya no nos da el calor? Y entonces le ofrecían sacrificios, les ofrecían ofrendas al dios sol para que no vaya a ser que se enoje y al otro día no salga el sol. ¿Cuántos se han preocupado alguna vez de eso? Ellos les daba miedo y le ofrecían ofrendas, sacrificios al dios sol. No vaya a ser que al otro día no hubiera sol. Y de pronto estaba una tarde, una noche y una luz intensa y ¡pras! Un relámpago, un trueno. ¡Ah! Hay otro Dios ahí arriba, está enojado, mira, ¡pum! Los truenos, tremendos relámpagos. No. Y ofrecían ofrendas y sacrificios para aplacar la ira de ese Dios que estaba enojado allá en el cielo. Los truenos, los relámpagos. ¿Es un Dios eso? No, no es Dios, es un fenómeno de la naturaleza. Por cierto, creado por Dios, el verdadero Dios. Y venía un volcán y hacía erupción, ¡bum! ¡Aso! No. Y ofrecían ofrendas, ofrecían sacrificios a ese Dios volcán para que se aplacara su ira. Y de repente temblaba la tierra, un terremoto o algo, y también otra vez todos miedosos, espantados. Hay que ofrecerle ofrendas, sacrificios al Dios para aplacar su ira, para que no nos mate.
Y así, los fenómenos de la naturaleza les tenían temor, pavor, a tal grado que ofrecían sacrificios humanos, no de cualquier cosa, de seres humanos, y no de cualquier seres humanos. Agarraban a sus propios niños, a sus hijos que amaban, que los querían, los ofrecían y los mataban para dárselos a ese Dios que no existía, porque le tenían miedo, para calmar su ira. Así eran en aquellos pueblos. Y hoy día, hoy que conocemos al Dios verdadero, hoy que conocemos al Dios del que depende el sol que está en el cielo, el Dios que controla los truenos, los relámpagos, el Dios que tiene control sobre los terremotos, sobre los tornados, sobre los ciclones, sobre los tsunamis, el Dios que tiene control sobre los volcanes y todos esos fenómenos que nos espantan, no le tenemos temor a ese Dios. ¿Verdad que no es lógico? En nuestro país, la gran mayoría, entre protestantes, católicos y tutti frutti, que andan ahí entre cristinos y cristianos, un 95% de la población dice creer en Dios. ¿Cuál Dios? Dicen, el Dios de la Biblia, el que está aquí. A su manera cada uno, pero creen en ese Dios que está en la Biblia. Y solo un 4.6% se declaran ateos. Pero cuando uno ve el comportamiento de la gente en nuestro país, pareciera que fuera al revés. Pareciera que fuera el 95% de ateos y el 4.6% de creyentes que tienen temor de Dios, por la forma en que se comporta la sociedad, por las leyes que están poniendo, por todas las cosas que se hoy ven en la televisión, se escucha, y el apoyo que hay a cosas que son incorrectas. ¿Cuál temor de Dios? Y eso que dicen creer en el Dios, en el único Dios y verdadero Dios, pero no tienen temor. No hay temor de Dios. Un Dios que exige elevadas normas morales de conducta a los que creen en Él. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no le temen? ¿Por qué le desobedecen? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no le conocen. No le conocen. Porque no conocen un aspecto de Dios, que es la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Saben ustedes que Dios puede tener ira? No enojo, más que enojo, ira. ¿Saben ustedes que Dios puede aborrecer? ¿Saben ustedes que Dios puede odiar? ¿Sabían eso? Por lo general no sabe la gente esto, y por eso no le temen a Dios. Repito, creen que Dios es como un viejito, un anciano bonachón que está sentado en su trono, un viejito bondadoso que está viéndonos y se está sonriendo. Ay, hijita. Como a veces cuando un niño se porta mal y los papás, en lugar de regañarlo y pegarle, se ríen. Ay, mi hijito, mira, le pegó al otro niño, ja, 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 ja. ¿Creen que así es Dios? O como Santa Claus, que está dando regalos así a todo el mundo. Órale, ahí está. Dios es un Dios que también tiene ira, también tiene aborrecimiento. Aborrece, odia. Y alguien puede decir, no, usted está equivocado. ¿Cómo va a ser eso? Dios es amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pues fíjate que no. Sí, Dios es amor, pero precisamente porque Él ama, también aborrece. Porque Él ama, también odia. ¿Cómo es eso? Te lo voy a poner muy fácil. Si tú amas la justicia, entonces aborreces la injusticia, ¿no es cierto? Si tú amas a los niños, entonces tú odias a los pedófilos, ¿no?
¿Ya ves cómo el amor y el odio no están peleados? Si amas lo bueno, entonces odias, aborreces lo malo. Y Dios ama el bien y por eso aborrece el mal y aborrece a los que hacen maldad. ¿Me explico bien? Dios es bueno y por eso aborrece a los malos. Así que la ira de Dios no la conocen. La humanidad tiene un gran problema. La humanidad tiene un gran problema. ¿Saben cuál es ese problema? Que Dios es bueno. Fíjense, a la gente le gusta pensar que Dios es bueno. Pues no. Ese es un problema para la humanidad, que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque si Él es bueno, entonces aborrece al malo. Y aquí tenemos un problema. Y aquí estamos en problemas. Dios es bueno, entonces aborrece al malo. Ah, bueno, pues que aborrezca al malo. Como dicen que se mueran los feos. No, pero tú también estás feo. Dios aborrece al malo. El problema es que tú eres malo. Se los voy a probar. Levante la mano aquel que haya dicho alguna vez mentiras. Yo también la levanto. Menos el hermano, bueno. Todos. Bueno, bola de mentirosos. Todos. Pecadores mentirosos. No levanten la mano, pero ¿quiénes se han quedado con algo que no les pertenece? Les prestaron un libro y no lo regresaron. Les prestaron un sartén, una cuchara a la vecina y no lo han devuelto todavía. Les prestaron dinero y no han regresado el dinero. ¿Cómo se llama eso? Quedarse con lo que no le pertenece a uno. ¿Cómo se llama? Robar. ¿Cuántos han hecho algo así? Les dieron una feria y no se la regresaron a la mamá, papá. Se llama robar, ¿verdad? Por ahí dijo el niño. Entonces, además de mentirosos, son ladrones. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes le contestaron alguna vez de una manera grosera, fea, desobediente a sus padres? ¿Alguien aquí no lo hizo? Es un santo. Bueno, otro mandamiento más que han desobedecido, otro pecado más, porque Dios ordena: honra a tu padre y a tu madre, y los hemos deshonrado algunas veces. Mentirosos, ladrones, deshonradores de los padres. ¿Quién se ha enojado contra algún amigo, hermano, compañero, etcétera? ¿Alguien se ha enojado con otra persona? ¿Sí? Asesinos. Jesús dijo: el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Es como lo que se le hubiera matado. Así que ladrones, primero fue mentirosos, ladrones, deshonradores de sus padres y además homicidas. ¿Qué hombre o mujer no ha visto a la persona del sexo opuesto y ha sentido algo de lascivia? Escuché a una señora ya de avanzada edad que decía: bueno, hace mucho que no. Eso se llama adulterio, ¿verdad que sí? El Señor Jesús dijo: adulterio. Así que mentirosos, ladrones, deshonradores de padres, asesinos, adúlteros. ¿Cómo ven? ¿Son malos o no son malos? ¿Somos malos o no somos malos? Y Dios aborrece al malo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Lo dudan? Vamos a ver. Antes me falta aquí un
versículo que se pasó ponerlo. Búsquelo por ahí en sus Biblias. Salmo capítulo 5, versículos del 4 al 6. Salmo capítulo 5, versículos del 4 al 6. Y voy a acercarle el micrófono a Petty para que ella lo lea a ustedes. Salmo 5 del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Tú no eres un Dios que ¿qué? Que se complace en la maldad. El malo no estará delante de tus ojos, tú aborreces a los que hacen iniquidad. ¿Se fijan cómo aborrece al malo? Tenemos un problema, Houston, porque todos somos malos. Aquí todos somos malos. Y Él aborrece a los malos. Pero no es la única cita. Ahora sí, Salmo 11:5 está aquí al frente. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Se fijaron? Dios aborrece, ama, pero porque ama también aborrece. Ama una cosa y aborrece lo opuesto a esa cosa. Proverbios que estamos estudiando en las células, Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿A quién abomina? Al perverso. Proverbios 3:32. Y ahora Proverbios 11:20. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. A Jehová le son abominables los perversos de corazón. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Quién? Díganme una palabra, con una sola palabra, altivo de corazón. ¿Qué? Orgulloso. La palabra orgullo, ¿cómo termina? Con yo. Dígame a alguien que no sienta orgullo o haya sentido orgullo varias veces. Y dice que Dios abomina al orgulloso. Una última, Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces estos versículos no dice que Él abomina al pecado y ama al pecador, dice que abomina al pecador, ¿sí o no? Aborrece al pecador. Así que este es el problema que tiene la humanidad impía. Me gustaría que fueran repitiendo conmigo los enunciados que van apareciendo, ¿sí? Este es el problema de la humanidad impía. Repitan: porque Dios es bueno, Él aborrece la maldad y al malo. Porque Dios es justo, Él aborrece la injusticia y al injusto. Porque Dios es santo, Él aborrece al pecado y al pecador. Porque Dios es verdadero, Él aborrece la mentira y al mentiroso. O sea, nos aborrece a nosotros, mentirosos. Porque Dios es celoso, Él abomina la idolatría y al idólatra. El otro día le preguntaba a un grupo, no les digo quiénes para no quemarlos, ¿qué o quién es lo que ustedes más quieren en la vida? Y dijeron varias cosas. Ninguno dijo Dios. Ninguno me contestó Dios. ¿Y cómo se llama cuando ponemos algo o alguien antes que a Dios? ¿Cómo se llama eso? Idolatría.
Primero están mis estudios, primero está mi carrera, primero está mi novia, primero está mi familia, primero está, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama idolatría. Y Dios es celoso y Él aborrece la idolatría y al idólatra. Si Él no está en primer lugar en nuestra vida, Dios aborrece a los idólatras. Y lo último, porque Dios es amor, Él aborrece al que no ama a su hermano. Y a lo mejor aquí hay alguien que está aborreciendo a alguno de sus hermanos. Dios te aborrece, porque Él es amor. Él no tolera que aborrezcas a tu hermano. Ahora, una cosa más. Así como Él aborrece el mal, Él aborrece el pecado, Él aborrece la idolatría, Él aborrece todas las cosas que son malas, les tengo una noticia. Él nos manda a nosotros también aborrecer el mal. Nosotros también debemos aborrecer el mal, así como Dios lo aborrece. Miren, Salmo 97:10, léanlo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. A ver, repítalo otra vez. ¿Qué está diciendo aquí? Debemos aborrecer el mal, no debemos ser tolerantes con el mal, aunque nos llamen intolerantes, aunque el mundo nos diga que somos intolerantes, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos dice que no debemos ser tolerantes con el pecado. Y hoy día está muy de moda una cierta cuestión sexual. Ustedes saben cuál, y hasta acaban de hacer una celebración. Vamos a seguirle la corriente, vamos a decir, bueno, pues cada quien en su vida que haga lo que quiera. No, Dios dice, aborrécelo. Es pecado, aborrécelo. Yo te ordeno que aborrezcas eso, que seas intolerante con eso. ¿Dicen amén? Amén. No los oí a muchos. Amén. Dios lo manda. Dios lo manda. Otra cita, Amós capítulo 5 versículos 14 y 15. Lean conmigo, dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Aborreced el mal y amad el bien. ¿Se fijaron? No, pero es que, no, es que nada. Eso es pecado, aborrécelo. Es pecado. No tenemos por qué ser consentidores del pecado. Nos ordena Dios aborrecerlo. Y como decía antes, mucha gente, aun cuando dice creer en Dios, el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, actúan pecaminosamente porque no conocen a Dios, porque no saben de la ira de Dios, que es lo que estamos hablando hoy. No saben que Dios es temible. Dicen, no, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es incapaz de hacer una cosa así. ¿Qué? Vamos a ver en la Biblia algunas de las cosas que hace Dios cuando se llena de ira en contra de las personas, de los seres humanos. ¿Quieren verlo? El diluvio. Esto está en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. No vamos a leer todo, nada más puse un extracto de esos dos capítulos. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo estaba la gente en ese tiempo? Mal, todos, haciendo y pensando maldad tras maldad tras maldad, de continuo solamente el mal. Dice, brincándonos un poquito, dice: porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y cuando yo leí esto dije, ay, jole, cualquier parecido con nuestro México, ¿se parece? No está lleno de violencia el país. No acaban de poner una guardia en no sé cuántos miles de... y ni así lo van a poder quitar. Lleno de violencia. Porque la tierra está llena de violencia. Entonces, ¿qué sucedió? Fue el diluvio 40 días sobre la tierra. No ha llovido mucho últimamente, pero nada más con que llueva tantito, pero fuerte, ¿verdad? Esas lluvias con ganas. 1 hora, 2 horas, ¿cómo se pone? Se inunda y luego salen las fotos ahí de enfrente de Walmart y que está ahí una alberca ahí, ¿verdad? Un ratito que llueva fuerte. Ahora imagínense lloviendo fuerte intensamente durante 40 días. ¿Qué pasó? Las aguas subieron mucho sobre la tierra. ¿Cuánto? 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Los montes, las partes más altas del planeta, todavía 15 codos arriba. Más o menos, ¿cuánto es un codo? Así, números redondos para no hacer muchas cuentas. Como medio metro. 15 por medio, 7.5. Imagínense, 7 metros y medio arriba de la montaña más alta. Hasta ahí llegó el agua. Hasta ahí. 7 metros y medio arriba del pico más alto que se quieran imaginar. Todo cubierto de agua. ¿Quién pudo haber vivido eso? Sobrevivido a eso. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Porque la paga del pecado es muerte. Todos se murieron. Ahora les pregunto, ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y aquí vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de estas ciudades? ¿Cuántos han oído hablar de Sodoma y Gomorra? A ver, levanten la mano. Sí, está en Génesis 18 y 19. ¿Cuál es el pecado que se destaca de estas ciudades, Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. La homosexualidad. Y para que vean que Dios no es tolerante con la homosexualidad, no es tolerante Dios, ¿qué hizo? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, bla, 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 bla. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahí tenemos a Dios lleno de ira en contra de esas dos ciudades por su pecado. ¿Qué hizo? Los destruyó a todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, todo, muertos. ¿Se fijan por qué se debe temer a Dios? ¿Por qué se debe tener temor de Dios? Así es Dios también. Así es Dios. Dios aborrece al malo. Nosotros somos malos. Dios aborrece a los pecadores y nosotros hemos pecado.
y la paga del pecado es muerte. ¿Qué tal si ahorita en este momento se abriera una zanja aquí a la mitad, pero grandota, y se fuera ampliando y ¡cras!, nos vamos todos al fondo, 1 kilómetro abajo, y luego que se cierre? ¿Sería injusto Dios? Es que no es amor, no tiene amor. ¿Podrá pasar una cosa así? Rebelión de Coré, Números, versículo 16. ¿Cuántos han oído de esta rebelión? Levante la mano, a ver, quiero ver cuántos han leído. Muy poquitos. Les voy a platicar un antecedente. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios envió a Moisés, que junto con su hermano Aarón fueron los que lideraron el movimiento para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hagan de cuenta como Miguel Hidalgo Costilla, nada más que ellos no hicieron guerra para nada, no hubo ninguna guerra, nada. Dios hizo milagros poderosos para que los dejaran en libertad, ¿verdad? Bien, salieron dirigidos por Moisés. ¿Quién nombró a Moisés como el dirigente del pueblo de Israel? ¿Quién lo puso? Yo les voy a decir, hicieron una votación, llegaron a las urnas y cada quien depositó su voto y entre todos y ganó Moisés. ¿Fue así? ¿Fue por democracia? No, fue por dedocracia. ¿Cuál dedo? El dedo de Dios. Dios decidió y dijo, tú Moisés, y Moisés no quería, pero fue. Lo puso Dios. Y lo que Dios abre, dice la Biblia, nadie cierra, y lo que Dios cierra, nadie abre. Bueno, pues resulta que al paso del tiempo, después de que salieron de la esclavitud y anduvieron caminando por el desierto, hubo un grupo de personas que se rebelaron, le quisieron dar golpe de estado a Moisés. Pero querer darle golpe de estado a Moisés era querer darle golpe de estado a Dios, porque Dios puso a Moisés. ¿Ustedes creen que iban a poder? Ese grupo era comandado por este hombre llamado Coré. Números 16, extractado, dice así: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. No eran cualesquier varones, dice, eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, dijeron, no, ¿cómo que nada más ustedes son los buenos? No, todos nosotros somos santos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos derecho hasta estar en el liderazgo, así que ¿por qué ustedes se ponen? Nosotros vamos a ser los que vamos a mandar aquí. Así le dijeron a Moisés y a Aarón. Bueno, ¿qué pasó? Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y pueden seguir leyendo, y me brinco hasta donde dice, y él habló a la congregación, Moisés habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¿Se fijaron lo que pasó? Lo que les acabo de decir. Se rajó la tierra, se abrió y se los tragó a todos vivos con sus casas. Y se fueron hasta el fondo, quién sabe hasta dónde. Y luego se cerró la tierra. Se enojó Dios, ¿verdad? Se enojó Dios contra esos hombres que se levantaron contra el que él había puesto por autoridad en Israel.
se enojó contra aquellos que se levantaron contra los que él había puesto como autoridad. Se los vuelvo a repetir. ¿Conocen Romanos capítulo 13? Los primeros 2 versículos. No lo tengo aquí, pero vamos a ver, investígalo. Ahí vamos a pedirle a Huicho que nos lea Romanos 13. ¿Les cae bien el presidente de Tampico, Chuy Nader? ¿Les cae gordo? ¿O el de Madero, Ceguera? ¿O la de Altamira, Alma, Amparam, param? ¿O AMLO? Lean Romanos 13, por favor, fuerte. Sí, dice, sométase toda persona a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se fijaron? ¿Qué nos ordena la palabra de Dios? Que no seamos como Coré, Datán y Abiram. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Pero es que es un esto y esto. No lo dijo así, pero está en la Biblia una forma semejante a lo que dijo Porfirio Díaz: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y ese texto, en otras palabras, viene en la Biblia. Así que aguantémonos, es lo que nos merecemos. Y antes digan que no nos pusieron otro peor, porque Dios es muy misericordioso. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que le pasó a los de Coré y los que lo siguieron. ¿Y qué pasó con los 250 varones? También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ya Denise mejor ya se fue. ¿Cómo ven? Dios se enoja, ¿verdad? Y miren lo que es capaz de hacer cuando está enojado. Por eso debemos tener temor de Dios, lo dijo Jesús. Esto sucedió en el pasado, pero les quiero hablar ahora del futuro. Apocalipsis 20, versículos 11, 12 y 15. El último libro de la Biblia. Dice: y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice el versículo 15, fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, y van a ser muchísimos, la mayoría, fue lanzado al infierno. ¿Se fijan? ¿Será injusto Dios por hacer eso? Y ese día, cuando veamos cómo son arrojados al infierno aquellos que rechazaron a Cristo, sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, y quizá esté ahí
algún hermano, algún hijo, algún padre, nosotros vamos a aplaudir a Dios diciendo, tú eres justo. Mandaste a mi hijo al infierno, tú eres justo. Se lo merece. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11 dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios. Está hablando de ciertas personas, dice, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los van a estar viendo, te lo mereces. Te lo mereces. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Hay un folleto que por ahí se distribuye a veces para evangelizar. Quizá ustedes lo han visto, que dice, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y así les empiezan a predicar a los inconversos, los incrédulos. Pero no les dicen cuál es ese plan maravilloso para su vida. Ese plan maravilloso que Dios tiene para su vida es mandarlos al infierno. Dios tiene el plan maravilloso de mandarle al infierno a aquellos que insisten en pecar y rechazar el sacrificio de Cristo por sus pecados. Ese es el plan maravilloso. Para los creyentes aquí en la tierra, el plan maravilloso quizás sea sufrir persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y quién sabe cuántas cosas más aquí. Y lo bonito será allá en el cielo, aquí en la tierra no. Es el plan maravilloso de Dios para los creyentes: sufrir, ser afligidos, pasar pruebas difíciles, ser perseguidos, ser despreciados por nuestra fe, recibir burlas, quizá cárcel, pérdidas, etcétera. Aquí en la tierra, ese es el plan. La recompensa está ahí en el cielo. Y para el inconverso es al revés. Él tiene sus recompensas aquí en la tierra. Y después el plan maravilloso de Dios es mandarlo al infierno. Eso no dice el folleto, ¿verdad? Los que han leído ese folleto así no dice. La ira de Dios. Vamos a la conclusión. Dios está irado contra el pecador. Y cuidado cuando Dios está irado. Cuidado. Como dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está irado con el pecador. ¿Ya sabían esto? El problema es que todos hemos pecado. Él está irado con el pecador y todos somos pecadores, ya se los acabo de demostrar. Pero la Biblia dice en Romanos 3, versículo 12, y me brinco al 23, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué contestó? ¿Por qué llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. No hay quien haga lo bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú dices, yo cuando me muera voy a ir al cielo. No, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Por ser pecador te vas al infierno. Estás destituido de la gloria de Dios. Dios está irado contra el pecador y tú eres pecador. En consecuencia, nos esperaría a todos ser arrojados al lago de fuego y azufre. A todos, todititos los que estamos aquí y los que no están también. Eso es lo que nos merecemos, eso es lo que nos esperaría, ¿verdad?
Pero viene una buena noticia. Pero Jesús, el Hijo de Dios, que nunca cometió pecado, recibió en lugar de nosotros la ira de Dios sobre sí mismo. ¿Cuándo fue eso? Cuando fue y ofreció su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, estaba orando en el huerto de Getsemaní y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿A qué estaba refiriéndose? No eran los clavos en las manos, en los pies, no eran los azotes que iba a recibir, no era nada de eso. Era la copa de la ira de Dios que iba a recibir sobre sí mismo. Esa ira que nos tocaba recibir a nosotros. La ira de Dios que Dios nos iba a enviar al infierno a todos. Porque está airado contra el pecador, porque Él es bueno y odia a los pecadores. Entonces Él recibió la ira de Dios en lugar de que la recibiéramos nosotros cuando fue a la cruz del Calvario Él. ¿Me explico bien? Esa ira que te tocaba a ti, que me tocaba a mí, Jesús la recibió. Esa es la copa que Él no quería. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero la tuvo que soportar, la tuvo que recibir. Y por eso, estando en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso clamó así. Finalmente murió. No se desmayó, no perdió el sentido por un tiempo, se murió, muerto. Y habiendo muerto, fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico. Y después, al tercer día, resucitó, cumpliendo todo lo que estaba profetizado de Él en las Escrituras antiguas. Esto que les acabo de hablar, todo esto que les acabo de hablar el día de hoy, es el mensaje del Evangelio. Este es el Evangelio, que a veces no se predica así. Se predica así bien bonito. Mira, ¿quieres ir al cielo? Sí. Bueno, mira, haz una oración conmigo. Vamos a decir: Señor, yo acepto, y ya. Y ahora que Cristo ya pagó por nuestros pecados, ¿qué debemos hacer para ser salvos de la ira de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Y que lo repitieron los apóstoles también. Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Jesús dijo: arrepentíos. En una parte por ahí escribe Pablo: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo consumar lo que es honesto. Y en otra parte puede poner una lista larga de pecados: mentira, homosexualidad, ladrones, etcétera. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido limpiados. Eso quiere decir arrepentimiento. Deja el pecado, aborrece el mal. ¿Eres borracho? Deja de ser borracho. ¿Tienes problemas con decir mentiras o maldiciones? Deja de estar hablando así, aborrece eso. Odia el pecado, odia el mal, odia las maldiciones, odia las mentiras, odia el robo, odia todo lo que sea malo, aborrécelo y haz el bien, haz lo bueno. Eso quiere decir arrepentíos y después creed el mensaje del Evangelio, que Cristo fue a la cruz a recibir la ira de Dios que te tocaba a ti y a mí por ser nosotros pecadores. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Eso dijo Jesús. Eso predicó Pablo, eso predicó Pedro, eso predicaron los primeros cristianos. Pero hoy día predican un evangelio light. Tú nomás di que crees y ya con eso te vas al cielo. No, aborrece el pecado, odia el pecado, haz el bien, deja de hacer eso que es mal. Estás practicando idolatría, porque pones otras cosas antes que a Dios.
estás robando, estás mintiendo, tienes problemas de alcoholismo, tienes problemas de fumar, de algunas otras drogas, no sé, de fornicación, de adulterio. Arrepiéntete de estar adulterando, de estar fornicando. Arrepiéntete de poner a Dios en segundo, tercer lugar en tu vida. Hoy es domingo, no voy, ¿qué tiene? Etcétera, etcétera. Todo eso, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos dicen yo sí me arrepiento y creo en el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos lo dicen de todo corazón, con todo su corazón, de veras? Yo lo creo, yo lo creo. Que Dios les bendiga y que Dios de veras, su Espíritu Santo sea el que haya obrado en este día. Padre nuestro, gracias porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque nos merecíamos tu odio, tu aborrecimiento, tu castigo, el ser arrojados al lago de fuego y azufre para pasar siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin fin. Pero tu Hijo, que no lo merecía, tu Hijo que nunca pecó, tu Hijo que fue perfecto, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él recibió la ira que nos correspondía a nosotros. Y ahora tú nos dices, arrepiéntete, deja el mal y haz el bien, y cree el Evangelio. Gracias, Señor, porque si lo creemos y nos arrepentimos, no es por nosotros mismos, sino también es una gracia tuya. Tu Espíritu Santo es el que nos ha convencido de que esto es verdad y que tú eres un Dios temible, pero ahora en lugar de temerte, viendo lo que hiciste por nosotros al enviar a tu Hijo, ahora te obedecemos y hacemos tu voluntad, no por miedo, sino por amor, porque te amamos, Señor, te amamos mucho, te queremos, porque mereciendo todo el mal, nos has hecho bien. Por eso te amamos y por eso queremos vivir esa vida que te honre y te glorifique. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.